A estas horas está reunido el Observatorio Aragonés de la Soledad para buscar, como decimos, soluciones a aquellas personas que viven solas y que no quieren estarlo. No es una soledad deseada y eso genera también problemas. Y además es una soledad que cada vez vemos que se extiende a más personas. Cristina. Sí, tal y como se ha dicho antes de que hoy comenzase esa reunión del Observatorio Aragonés de la Soledad, el 25% de los mayores aragoneses viven en una situación así, una situación de soledad no deseada. El perfil sería una mujer viuda y que en muchos casos está en una situación de vulnerabilidad. Como decimos, son datos que se han dado antes de esta reunión de este observatorio, que ha sido la primera reunión para la actual Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, y en el Pleno, en el orden del día del Pleno, había dos puntos. Uno de ellos era seguir definiendo las necesidades de los mayores, como por ejemplo una necesidad de acompañamiento, pero también una necesidad de apoyo tecnológico y también seguir trabajando en otras dinámicas, como por ejemplo han dicho la creación de radares que serían personas o entidades que podrían ayudar a identificar esas situaciones de soledad no deseada. Establecer una red de apoyo social de lo que denominaríamos agentes o radares, detectores de estas situaciones de soledad no deseada, ¿no? Creemos que puede formar parte de esta red tanto establecimientos comerciales, farmacias, en fin. El hecho de que, por ejemplo, un mayor falte a la panadería 3 días es un síntoma de alerta. Constituiríamos grupos de trabajo para tanto organizar esa lista que les digo y cómo conseguimos que ese tipo de establecimientos o lugares puedan ser conocidos por nuestros mayores y tengan una repercusión pública. No olvidemos que podemos trabajar desde las instituciones en la detección, por supuesto en el tratamiento o en el acompañamiento de personas mayores que están solas, que tienen problemas de salud o de salud mental, pero la soledad se combate con el tejido social y con el acompañamiento social. ¿Y cuál es la fotografía de esa soledad no deseada entre los mayores de nuestra comunidad? Pues verán, en Aragón hay unas 300.000 personas que tienen más de 65 años. De ellas, el 25% viven solos. Son 78.000 personas que viven en esta soledad no deseada. Y es que además, más de la mitad, 53.000 personas, son mayores de 85 años. ¿Cuáles son las consecuencias de esta soledad no deseada? Bueno, pues por desgracia son múltiples y malas. Aumenta la mortalidad. También se desarrollan más enfermedades, más deterioro cognitivo, riesgo de demencia, depresión y también se desarrollan enfermedades crónicas con mayor rapidez y facilidad. Gracias, Blanca. Pues esta es una realidad cada vez más presente en Aragón, que es una comunidad envejecida, en el resto del país, que cada vez también, lamentablemente, es un país envejecido y es una realidad que hay que atender. Sí, cada vez hay más iniciativas y son muy necesarias por parte de, en otras ciudades, los ayuntamientos, organizados por barrios. Y yo estaba pensando ahora que hay casos muy llamativos, pues el del actor Jim Hackman, que nos ha llamado mucho la atención como una persona con 2 Oscars, que bueno, se supone que tenía todo para estar conectado a la vida, aunque él quería vivir, parece ser, aisladamente. Y cómo te puedes encontrar los cadáveres de él y su mujer sin saber cuándo han muerto, por qué han muerto, si se les pudo ayudar. Bueno, eso, que es alguien, una persona muy famosa que nos llama la atención. Bueno, pues traducido a nuestro entorno, claro, te da para pensar que hay mucha gente, o una gente, nos lo estaba diciendo Blanca con los datos, que hay bastante gente en nuestro entorno que puede estar en esta situación. Por lo tanto, esa manera de estar alerta, con discreción, respetando la intimidad de las personas, pero con calor humano y con solidaridad, creo que es muy importante y que hay que establecer esos cauces que estaba explicando la justicia y que se articulan también pues con los ayuntamientos, con los centros de salud, por supuesto con el gobierno, con las farmacias, bueno, todo lo que estábamos diciendo, de tal manera que no se den desde lo mínimo, que es una persona efectivamente que por estar sola tenga un deterioro cognitivo, deje la medicación, entre en una depresión, a una muerte. No entablar relaciones sociales, y eso es muy importante, sobre todo en esa etapa, que soledad hay en todas las etapas de la vida, pero más, como estamos viendo con esos datos,
en las últimas. Iván. Sí, tristemente esto es una derivada más también hemos dejado de lado esa vida comunitaria, esa vida en la que nos preocupamos los unos de los otros, todos tenemos muy poco tiempo, mucho trabajo y muchas cosas que hacer, y esta es una también de las derivadas, que al final las personas mayores que se quedan viudas muchas veces no tienen a quién acudir simplemente para hablar. Hay que agradecer al justiciazgo el esfuerzo que está haciendo en este sentido, que desde el inicio del mandato de Concepción Gimeno ya se venía trabajando en ese aspecto, ha puesto en la soledad no deseada uno de sus objetivos para trabajar, y es una realidad social que yo creo que se está plasmando cada vez más en la ficción también. Gaizka Urresti ganó un Goya precisamente con el corto Abstenencia de Agencias, que hablaba de una señora que pedía que le visitaran a casa gente simplemente para charlar. Una película también premiada este año, Casa en Llamas, no la quiero desvelar, pero también habla de esta cuestión. Y creo que más allá de lo que hagan las instituciones, la administración y el Estado, esto es una cuestión también que nos concierne a todos. Tenemos que, creo, aunque esto cuesta, empezar a romper barreras de ver a nuestro vecino como un señor que vive al lado y verlo como nuestro vecino. Y si nuestro vecino es mayor o no es mayor pero está solo, oye, no pasa nada por quedar con él, tomar un café 15 minutos, disfrutar un poco más de esa vida en comunidad, además de que las administraciones pongan los recursos que sean necesarios para atender a estas personas. Quizá, mira, una de las ventajas de los sitios pequeños a veces y los pueblos, es que se conocen todos. Exacto. ¿no? Hay poca gente, pero se conocen todos, y también ahí establecen una red social que quizá se deshumaniza más en una gran ciudad. María. Sí, yo creo que además, bueno, pues por lo que hablábamos de hacia qué tiende la sociedad, ¿no? Pues muchas veces pues en los pueblos al final la gente sí que tiene, ¿no?, a las personas más ubicadas, y en caso de que se encuentren solos es como que se sienten más arropadas. Yo creo que las ciudades además cada vez tenemos un carácter más individualista. Esto es así, ¿no? De te metes en tu mundo, en tus quehaceres diarios, en tu tarea, y muchas veces no tienes a personas al lado que no sabes ni cómo se llaman ni cuál es su situación real, y te las cruzas todos los días por las mañanas, que es como curioso, ¿no? Es como que compartes vida sin compartir. Y luego también pues muchas de las personas mayores muchas veces se encuentran en que además antes, por ejemplo, los hijos estaban más cerca en un momento dado de estas personas. Ahora muchas veces los hijos viven en otras ciudades, en otros países, y entonces también la frecuencia de visita como para detectar que esa persona está sufriendo eso también es más difícil. No es lo mismo una persona a la que visitas regularmente todas las semanas y que entonces sí que puedes detectar una señal de alarma a tu padre si lo ves 3 veces al año, ¿no? Que a lo mejor es como que tienes desconectada esa parte. Entonces yo allí sí que creo que tiene que ser, porque estas mismas personas, yo lo he vivido cercanamente, también les da vergüenza asumir esa soledad. Total. Entonces, tiene que ser gente que desde el cariño y desde la proximidad se acerque para atenderles un brazo, lo que decíamos de una farmacia, un taller de lo que sea en el ayuntamiento. O sea, que yo sí que veo que eso es lo que luego además le puede hacer ver que están en una situación parecida a mucha gente que tienen a su alrededor, y en cierto modo dejar que, igual que nos ocupamos de los pequeños, no ocupémonos también como sociedad de los mayores, porque al final pues las personas que estamos más en medio tenemos más energía en un momento dado, y igual que nos han cuidado también tenemos que cuidar, ¿no? Entonces sí que estoy contigo de acuerdo en que abramos un poco los ojos. Yo creo que en la pandemia pasó, ¿no?, que nos ayudamos mucho aunque no conocieras a la gente que tenías enfrente porque no tenía a lo mejor a sus hijos o tal. Sí. Y sí que veo que es algo que hay que hacer a nivel social. Y que aquí la Justicia de Aragón, que además a mí me parece una persona que tiene unos valores humanos increíbles, creo que con mucho atino ha sabido, pues bueno, coger un tema que creo que también nos define como sociedad.